Ahora vamos a resolver lo que son desigualdades con cocientes. Las desigualdades con cocientes son muy parecidas a resolver ecuaciones cuadráticas, con la diferencia de que aquí generalmente ya tenemos factorizado el elemento o ya tenemos los monomios, y en caso de que no sea así, ahorita les explico cuál es el proceso. Entonces vamos a resolver este ejemplo para que veamos el procedimiento. Al igual que en desigualdades cuadráticas, aquí hay que aplicar otra vez regla de los signos, pero ahora para cocientes. En este caso básicamente me están diciendo que el número de arriba, o el numerador, entre el número del denominador, me da una cantidad negativa. Recuerdo que entonces lo que implica es que básicamente me está preguntando cuando división de dos números es negativa. Y es lo mismo, dos números al dividirse son negativos si los dos tienen signos contrarios, porque esa es la ley de los signos. Y eso es equivalente a poner lo siguiente, 3x más 4 es menor que 0 y 4 menos 2x es mayor que 0, o 3x más 4 es mayor que 0 y 4 menos 2x es menor a 0. Ahorita voy a modificar el ejercicio para que vean una cosa muy interesante. Voy a hacer esto que sea menor o igual. ¿Y en qué cambia? Es muy importante esto. Cuando esto es menor o igual, debido a que esto es una división, nunca de los nunca en las divisiones el denominador o el número que tenemos abajo es 0, porque si no la división no existe. Por esa razón, si yo aquí tengo un menor, en las desigualdades cuadráticas cuando tenemos un menor igual, o esta rayita aquí abajito, todas tienen el mismo símbolo. Pero lo que va a pasar en las divisiones, que es en lo que cambia, es que cuando tenga menor igual, solo se le va a poner este menor igual, o esta rayita de aquí abajo, solo a los elementos del numerador. ¿Por qué? Porque si le pongo la rayita a los elementos del denominador, tendría que decir que el denominador alcanza valores que sean 0, y eso no es cierto. Esa es la única gran diferencia. Por lo tanto, si aquí yo tengo una rayita que tenemos aquí, solamente se la voy a poner a los elementos del numerador. Es decir, mi ejercicio cambiaría así: 3x más 4 menor o igual que 0 y 3x más 4 mayor o igual que 0. Es decir, solo se le agregué a este elemento y este elemento, que son los del numerador. El denominador nunca le puedo poner la rayita abajo, porque si le pongo la rayita abajo quiere decir que puede alcanzar 0. Y no existe la división entre 0. ¿Sale? Espero que les quede claro este punto. Y ahora sí prosigo, y ahora sí sigo con el procedimiento. Entonces, resolvemos la desigualdad y tendría 3x menor o igual a menos 4 y menos 2x mayor a menos 4, o 3x mayor o igual a menos 4 y menos 2x menor a menos 4. Terminamos de resolver y tengo que x va a ser menor o igual a menos 4 tercios. Aquí observemos que el 3 es una cantidad positiva. Al pasarlo a dividirlo no afecta la desigualdad porque es positivo, y tengo esto. Y x va a ser menor a 2. ¿Por qué menor a 2? Primero, al pasar el menos 2 dividiendo, tendría menos 4 entre menos 2, eso sería 2, que es lo que tengo aquí. Pero como el menos 2 es una cantidad negativa, al pasar dividiendo, esta desigualdad se invierte y por tanto queda 2. O x es mayor o igual a menos 4 tercios y x es mayor a 2. En este caso pasa lo mismo. Esta es una cantidad positiva, al pasarla dividiendo no afecta la desigualdad, por eso quedó igualita. Este pasa lo mismo que en el caso anterior. Como es una cantidad negativa, al pasarla dividiendo invierte la desigualdad. Nuevamente hago mis soluciones con un método gráfico para que veamos que es muy sencillo. Tengo el menos 4 tercios y el 2, el menos 4 tercios y el 2, que son mis números involucrados. Y entonces las x menores o iguales a menos 4 tercios, pues ¿quiénes van a ser? Menores o iguales a menos 4 tercios están a la izquierda. Luego las x menores a 2, abierto en 2, a la izquierda. Del otro lado de la desigualdad vamos a empezar primero con el x mayor a 2, x mayor a 2, son abierto del 2 a la derecha. Y las x mayores o iguales a menos 4 tercios, cierro en menos 4 tercios, a la derecha. ¿Cuáles son las soluciones? Nuevamente los puntos donde se intersectan esto que tenemos aquí. Recuerdo que al final esta O la voy a cambiar por una unión. Entonces tenemos lo siguiente. X, o mi solución dicho mejor, X va a pertenecer en la primera parte con las desigualdades del lado izquierdo, es donde se cruzan hacia atrás. Eso quiere decir que eso es del menos infinito al menos 4 tercios cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque tanto la línea roja como la línea verde tocan el menos 4 tercios. La unión
con el x que pertenece al intervalo donde ahora se cruzan la línea roja y la línea verde. En este caso va a ser del 2 al infinito, claramente se ve que es desde aquí en adelante, pero en el 2 es abierto porque la línea verde no toca al 2. Y entonces tendríamos unión del 2 abierto hasta el infinito. Por lo tanto, la solución final va a ser x que pertenece, los acomodamos, que en este caso ya están, menos infinito, menos 4 tercios, cerrado, unión, el abierto del 2 al infinito. Y ya, habremos terminado. Si se dan cuenta, la diferencia entre resolver estas y desigualdades cuadráticas es que estas no tengo que factorizarlos, sino simplemente hago el mismo proceso con la salvedad que les explicaba de este menor igual. ¿Sale? Vamos a ver más ejemplos para que vean cómo se hace. Ok, ahora vamos a ver este tipo de cocientes con desigualdades cuando ya mi desigualdad de cociente no es mayor que un número que es el 0. En este caso, por ejemplo, es 3. Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde aquí a la derecha tenemos la variable. Entonces, para este tipo de desigualdades, lo más conveniente es primero forzar a que aparezca un 0 aquí. Es decir, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Este 3 que está sumando lo voy a pasar restando. Y de ahí partimos para hacer el procedimiento. Es decir, el primer paso sería tener 9 menos 5x entre 6 más 3x menos 3 mayor que 0. Y entonces resolvemos el procedimiento así. Es decir, le vamos a poner un 1 aquí abajo y recordar cómo se restan cocientes. Multiplicar todo este por este y luego es cruzado. Eso sería tener como denominador común 6 más 3x. Y recuerdo que es multiplicar todo el de aquí por 1. Pues me va a quedar 9 menos 5x menos 3 que multiplica, que sería multiplicar este cruzado por el de aquí, por eso es menos 3 por este de aquí abajito, que tendría 6 más 3x y ahora esto es mayor que 0. Procedo con hacer las operaciones y tengo 9 menos 5x menos 18 menos 9x todo sobre 6 más 3x mayor que 0. Y ya termino con hacer las operaciones, que sería sumar menos 5x menos 9x, eso me da menos 14x. Luego tengo 9 menos 18, esto me da menos 9 sobre 6 más 3x mayor que 0. Y entonces, en vez de resolver esta desigualdad que tenemos aquí arriba, que es con la que empezamos, esto es equivalente a resolver la desigualdad que tenemos aquí abajito, que fue pasar el menos 3, hacer las operaciones y llegar a esta desigualdad. Ya en este caso la desigualdad se resuelve como en el caso anterior. Ahora me están pidiendo que sea estrictamente mayor que 0. Básicamente me están preguntando cuando este cociente es positivo. Recuerdo, para que el cociente sea positivo, por leyes de los signos, ambos elementos tienen que tener el mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos, para que tenga menos entre menos es más y más entre más es más, que es lo que me están pidiendo aquí. Y es lo que procedemos a hacer. Entonces, eso es equivalente a tener que menos 14x menos 9 sea mayor que 0 y 6 más 3x sea mayor que 0, es decir, ambos positivos, o menos 14x menos 9 sea menor que 0 y 6 más 3x sea menor que 0. Es decir, ambos positivos o ambos negativos. Y vamos a hacer eso un poquito para arriba para empezar a hacer el procedimiento de resolver cada una de ellas. Entonces yo tendría menos 14x es mayor que 9 y 3x es mayor que menos 6, o menos 14x es menor a 9 y 3x es menor a menos 6. Ahora procedemos con x va a ser menor a 9 menos 9 sobre 14, que es lo único que hicimos. Como esto está multiplicando, pasa dividiendo. El menos no importa si lo pongo en el numerador o en el denominador, pero sí lo que me importa, que como esto es una cantidad negativa, invierto esta desigualdad. Al invertir esta desigualdad, tenemos la de aquí. ¿Por qué se invirtió? Porque el 14 es una cantidad negativa, el menos 14, perdón. Y x va a ser mayor a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque este 3 está multiplicando, al estar multiplicando va a pasar dividiendo. Y menos 6 entre 3 es menos 2. ¿Por qué no invertir la desigualdad? Muy sencillo, porque el 3 es una cantidad positiva y por lo tanto no afectó la desigualdad. O x va a ser mayor a menos 9 sobre 14 y x va a ser menor a menos 2. ¿Qué es lo que pasó en este lado? Otra vez, el 14 es una cantidad negativa. Al pasar dividiendo, me invierte esta desigualdad, que es la que tenemos. Y el x, al estar multiplicando, pasa dividiendo. Menos 6 entre 3 es menos 2. Pero como es una cantidad positiva, no afecta la desigualdad y por eso queda así.
Entonces ahora el procedimiento es calcular las soluciones. Trazamos nuestras rectas y vamos a ver. Ahora solo hay que checar qué número es más grande, menos 9 sobre 14 o menos 2. Pues bueno, a simple vista, el menos 9 sobre 14 no llega a ser ni menos 1. Es algo que está más cercano al 0. Entonces, voy a poner aquí el menos 2 y por aquí está el menos 9 sobre 14. Entonces aquí pongo el menos 2 y el menos 9 sobre 14. Y entonces, ¿cuáles son las x que son más pequeñas que menos 9 sobre 14? Pues es sencillo, son las que están a la izquierda, abierto a la izquierda. Y aquí me dice cuáles son las x más grandes que menos 2, pues son las que están del menos 2 a la derecha. En el caso de lo que tenemos a nuestra derecha, vamos a ejercer cuáles son las x que son más grandes que menos 9 sobre 14. Eso quiere decir que de menos 9 sobre 14 a la derecha, sin tocar el menos 9 sobre 14, y x más pequeñas que menos 2. Eso quiere decir que estoy en el menos 2, no lo toco y me voy a la izquierda. El siguiente paso es calcular las intersecciones. Entonces, las intersecciones claramente en la desigualdad del lado izquierdo va de menos 2 a menos 9 sobre 14. Mientras que del lado derecho la intersección son donde se cruza la línea verde con la línea roja y no es ningún elemento. Quedamos que cuando esto pasa que no se cruzan, eso es el vacío. Y entonces vamos a tener así. X pertenece al abierto de menos 2 a menos 9 sobre 14. Unión, X pertenece al vacío. Por lo tanto, mi solución final se escribe así. La solución va a ser que X pertenece del menos 2 menos 9 sobre 14. Unión, el vacío, que ya habíamos visto en algunos ejemplos anteriores, que esto quiere decir que cuando yo uno el vacío, simplemente me queda el conjuntito primerito que tengo acá. O no le hago nada a este conjunto, que sería del menos 2, menos 9 sobre 14 abierto. Y listo, ya habremos terminado. Ahora, solo quiero aclarar un último detalle. Como en mi desigualdad final, que es esta, este es estrictamente mayor, recuerdo que este simbolito que yo tengo aquí solamente se le pone siempre al de arriba. Pero ¿qué pasa en el de abajo? Pues en el de abajo nuevamente, como el número no puede ser 0, también queda estrictamente positivo o estrictamente negativo, ¿sale? Siempre, siempre, siempre no hay que olvidar que el denominador nunca de los nunca jamases puede ser 0. Por lo tanto tenemos que excluir la parte donde esto sea 0, por lo tanto nunca lleva el mayor igual o el menor igual aquí. Incluso cuando aquí lo lleve. En este caso, como no lleva el mayor o igual o la rayita aquí abajo, esa rayita no va a aparecer en ninguna de mis 4 desigualdades. Ok, hasta aquí vamos a dejar este video y en un siguiente video voy a explicar algunos casos especiales que se tienen con desigualdades en cocientes. Espero que con estos dos ejemplos les quede claro, porque si se dan cuenta, básicamente es replicar la idea de las desigualdades cuadráticas. Es básicamente lo mismo, porque incluso las reglas se aplican igual. Leyes de los signos del cociente son las mismas que las leyes de los signos del producto. Así que no deberíamos tener problema con estas cosas, ¿sale? Suerte, muchachos.